Ahora vamos a ver el problema aquí en la tapa del filtro cuando está tirando aceite, que sale aceite aquí por la entrada del respiradero del motor. Vamos a resolver algunas dudas de si es o no normal que tire aceite y también por qué motivos lo hace. Esta pieza de plástico es la base para el filtro del aire y aquí en la esquina tiene una entrada, una toma de aire. La base del filtro del aire está conectado con una manguera a la tapa de la cabeza del motor. El problema que da aquí es que luego empieza a salir aceite aquí por esta toma de aire. La cantidad de aceite que va a salir pues va a depender de algunas cosas. A veces sale solo un poco y a veces sí es mucho aceite lo que está tirando. Quitas la tapa del filtro, revisas y así en condiciones normales debe andar seco, no debe tirar nada de aceite. Otras veces es solo un poco y así cuando el problema es más grave pues sí es mucha cantidad de aceite lo que sale por aquí. Como se ve, no es nada más que una manguerita, lo que va desde la base del filtro hasta la tapa de la cabeza. Cuando está tirando aceite aquí por la toma de la base del filtro, pues básicamente es por tres cosas. Para esto primero hay que saber, hay que entender para qué está esta manguera aquí, qué función hace. Básicamente esta es una entrada de aire porque el motor necesita que adentro haya circulación de aire fresco. Necesita que haya circulación de aire fresco porque el mismo aceite suelta vapores. Estos vapores de aceite que se generan aquí dentro del motor tienen que salir. ¿Y cómo lo hace? Pues prácticamente es como un sistema de recirculación. Por aquí entra aire fresco, el mismo motor va a succionar ese aire y lo va a hacer recircular por adentro del motor. Esos vapores de aceite van a salir a través de la válvula PCV que está aquí abajo y de ahí van a entrar al cuerpo de aceleración, a la admisión y se van a quemar. Igual para quien tiene la duda y me estaba preguntando de esta manguera, si la pueden desconectar y así dejarla o si la pueden bloquear. Lo recomendable es no hacerlo, no tanto desconectarla de aquí de la base del filtro, sino más bien bloquearla o dejarla desconectada así abierta sin ningún filtro. Igual como este aire va a entrar al motor, después a la admisión y se va a quemar, tiene que ser aire limpio, va a pasar a través de un filtro para retener las impurezas. Aquí en la tapa del filtro es precisamente donde lleva el filtro para el sistema de ventilación. Debajo de esta pieza blanca está un filtro. Entra a través de este orificio, pasa por el filtro, va a salir, pasa por esta entrada a la manguera y ya entra el motor. Por eso no es recomendable desconectar esta manguera y dejarla abierta. Si la dejas abierta va a seguir entrando aire, pero no va a pasar a través del filtro. Ese aire va a estar sucio, si lleva polvo, tierra, todo eso se va a ir para dentro del motor. Si quieres desconectar la manguera de la base del filtro lo puedes hacer, pero tienes que instalar algún filtro aquí para que precisamente esté limpiando, filtrando el aire que va a entrar al motor. Si no tira nada de aceite, puedes instalar un filtro directamente aquí en la entrada. Hay unos filtros especiales que venden para conectarlos directamente aquí en la entrada del aire. Y si por el contrario sí te está tirando aceite, si es poco o ya es mucho, en ese caso puedes instalar un recuperador aceite como este que instalé para el sistema del PCV. Ese tipo de recuperadores que se instalan en la entrada de la admisión para el aire de la PCV son muy similares a estos, por no decir iguales. La única diferencia es que el recuperador además trae un filtro de aire, entonces va a cumplir dos funciones. Una, como tiene el filtro, todo el aire que entre se va a estar filtrando, se va a limpiar y así ya va a poder entrar al motor bien limpiecito. Y la otra función es hacer lo mismo que recuperar el aceite. Este recuperador es el que instalé a la salida del PCV y aquí se ve cómo sí cumple su función perfectamente. Todo ese aceite que sale a través de la válvula PCV ya se queda aquí en el recuperador y ya no entra al motor. De esa forma pues se va a mantener más limpio. Instalas el recuperador aquí a la entrada. Todo ese aceite que esté saliendo por aquí ahora ya se va a ir al fondo del recuperador. Nada más basta con desenroscarlo, le tiras el aceite, lo limpias y lo vuelves a instalar. Ya no vas a ver aquí derrames de aceite. Ahora que ya sabemos por qué está esta manguera, cómo funciona aquí la ventilación interna del motor para extraer los vapores del aceite, lo importante es igual saber por qué está saliendo el aceite por aquí. Como dije, en condiciones normales por aquí no debe salir nada de aceite. Eso quiere decir que pues el motor en general, todo el sistema de ventilación del PCV anda bien. En el caso de que sí esté tirando aceite por aquí, es básicamente por tres cosas. Una y la más importante es la PCV. La PCV está ubicada aquí por el monobloc, más o menos atrás de donde está el alternador. Hay un deflector que está conectado al monobloc, luego conecta la válvula y de ahí a través de una manguera hasta la base del múltiple de admisión, aquí por abajo de donde está el cuerpo de aceleración.
Entra desde la base del filtro, pasa por todo dentro del motor, extrae esos vapores, sale del deflector a la válvula PCV, de la PCV a la admisión y de aquí vuelve a entrar para que se queme en la cámara de combustión. Como la válvula PCV está bloqueada, no van a poder salir los gases, pero no se pueden quedar ahí, tienen que salir por algún otro punto del motor. ¿Y por dónde lo va a hacer? Por un lado vas a ver fugas de aceite en las juntas, los empaques del motor, y es por lo mismo esos vapores empiezan a generar esas fugas. Y el otro lado por donde van a salir es aquí por la toma del aire. Si ya te está saliendo aceite por aquí, directamente te vas a la válvula PCV, hay que cambiarla, instalar una nueva y con eso se debería de solucionar el problema. Limpias bien aquí y ya no debería de tirar nada de aceite. Porque en este caso al cambiar la válvula PCV, ahora sí ya van a poder recircular los vapores. Y la segunda causa, el motivo, está precisamente aquí en la tapa de la cabeza del motor. Aquí por dentro de la tapa tiene un deflector de aceite y ese deflector es precisamente para evitar que el aceite salga aquí por la entrada de la respiración. Si revisas el video donde limpié el deflector de aceite de la válvula PCV, vas a ver cómo el deflector salió bien sucio, ya traía muchos residuos de carbón y eso en parte es normal. Los mismos vapores del aceite quemado van generando ahí residuos de carbón, el carbón se va acumulando y tapa los deflectores. Como ya está muy saturado de carbón, se va pegando el aceite y es cuando comienzas a ver esas salidas, esas fugas de aceite. En el deflector de aceite que trae aquí la tapa es exactamente lo mismo. Con el tiempo, con el uso normal, los mismos vapores del aceite van generando los residuos de carbón. Se va saturando el deflector y ya no cumple la función de separar el aceite de los vapores y entonces en ese caso el aceite empieza a salir hacia este punto, a la entrada del aire. Lo malo de este deflector es que trae una tapita y esa a la vez viene remachada a la misma tapa, entonces no la puedes quitar para limpiarla. En ese caso lo que se puede hacer es darle una lavada a la tapa con algún ácido para tratar de remover todos esos residuos de carbón y limpiar lo mejor que se pueda el deflector. Al estar limpio el deflector, igual se debería de solucionar ese problema, ya no debería de salir aceite aquí por este punto. Y por último, la última causa y que es la menos común es cuando tienes problemas de compresión aquí en el motor. En el caso cuando el motor está soplando, que está pasando la compresión, igual ahí vas a tener ese problema, va a empezar a aventar el aceite aquí por la entrada de la ventilación. Pero ese caso de la compresión ya es muy extremo. La mayoría de las veces el problema se va a solucionar simple y sencillamente con reemplazar la válvula PCV. Si cambias la válvula PCV y aún así sigue saliendo aceite, lo que puedes hacer es quitar la tapa y darle una buena lavada por dentro, una mezcla de gasolina con diésel o algún removedor de grasa, sopletear bien el deflector para pues tratar de eliminar lo más que se pueda los restos de carbón y con eso igual debería de quedar. Y ya si el extremo de que ya hiciste eso y sigue saliendo aceite, pues hay que darle una revisada a la compresión, a los 4 cilindros para ver cómo andan los valores. Aquí está la información, si tienes fuga de aceite, ahora ya sabes lo que tienes que revisar. Te recomiendo que cambies la válvula PCV y casi te puedo asegurar que con eso se te va a solucionar el problema del aceite aquí en este punto. Hasta aquí voy a dejar este video, ya saben, cualquier duda en los comentarios, ahí nos vemos en el siguiente video.